Hipotensión inducida por fármacos. Los fármacos antihipertensivos y los psicotrópicos son la causa más frecuente de hipotensión ortostática crónica. En la mayoría de los casos, la hipotensión ortostática se tolera bien. Sin embargo, la hipotensión causa mareo o síncope. La dosis del fármaco casi siempre se reduce o se cambia por otro. Trastornos del sistema nervioso autónomo. El SNS tiene un papel esencial en el ajuste de la posición vertical. La estimulación simpática aumenta la frecuencia y la contractilidad cardíaca y causa constricción de las venas y arteriolas periféricas. La hipotensión ortostática causada por la disfunción del SNA es frecuente en las neuropatías diabéticas causadas por la diabetes mellitus. Después de lesión o enfermedad en médula espinal, o como resultado de un accidente vascular cerebral en el que se interrumpe la señal simpática del tallo encefálico. La American Autonomy Society y la American Academy of Neurology distinguieron tres formas de disfunción primaria del SNA. Primero, fallo automático puro, definido como una causa esporádica e idiopática de hipotensión ortostática persistente y otras manifestaciones del fallo autonómico, como la retención urinaria, impotencia o transpiración disminuida. Segundo, enfermedad de Parkinson como fallo automático. Tercero, atrofia sistemática múltiple. El síndrome de Schmidt-Drager casi siempre se desarrolla en la edad madura o avanzada como hipotensión ortostática relacionada con movimientos descoordinados, incontinencia urinaria, estreñimiento y otros signos de deficiencia neurológica referibles a los sistemas corticoespinal, extrapiramidal, corticovulvar y cerebeloso. Diagnóstico. La hipotensión ortostática puede valorarse con el método auscultatorio para medir la presión arterial. Las mediciones deben hacerse cuando la persona está en posición supina, después de estar de pie por 1 minuto, y de nuevo luego de permanecer de pie por 3 minutos. Como se requieren cerca de 5 minutos a 10 minutos para que la presión arterial se estabilice después de acostarse, se recomienda que el paciente permanezca acostado durante este tiempo antes de ponerse de pie. Es muy recomendable contar con una segunda persona cuando se mida la presión arterial en posición vertical para prevenir lesiones en el caso que el paciente se desmaye. Puede usarse la posición sedente en personas incapaces en ponerse de pie, pero es posible que los cambios en la presión arterial pasen inadvertidos. La detección de la hipotensión ortostática requiere múltiples mediciones en la presión arterial, en distintas condiciones. La hora del día es importante porque la hipotensión postural a menudo es más marcada cuando la persona se levanta de la cama. Al aumento y al alcohol también pueden exacerbar la hipotensión ortostática, al igual que las actividades que aumentan la presión intratorácica, micción, defecación, tos. La respuesta hipotensa ortostática puede ser inmediata o tardía. A veces se requiere bipedestación prolongada o una prueba en mesa inclinada para detectar una respuesta tardía. Con la mesa inclinada, la persona acostada puede cambiar a la posición vertical sin movimiento voluntario cuando se eleva la mesa. La mesa inclinada también tiene la ventaja de regresar en forma rápida y segura a la posición horizontal a las personas con una caída profunda en la presión arterial. La respuesta de la frecuencia cardíaca al cambio postural puede aportar información valiosa sobre la causa de la hipotensión ortostática. Un aumento mínimo en la frecuencia cardíaca menor a 10 LPM en presencia de la hipotensión sugiere función alterada del varorreflejo, mientras que la taquicardia mayor a 100 LPM sugiere deficiencia de volumen o intolerancia ortostática, debido a la hipofunción del varorreflejo relacionado con la edad. La ausencia del aumento en la frecuencia cardíaca no descarta la deficiencia de volumen en un paciente geriátrico. Las personas con una caída postural de la presión arterial suficiente para calificar como hipotensión ortostática deben evaluarse para identificar la causa y la gravedad del trastorno. Debe hacerse un interrogatorio para obtener información sobre síntomas, sobre todo mareo y antecedentes de síncope y caídas. Trastornos médicos, en particular aquellos como la diabetes mellitus, que predisponen a la hipotensión ortostática. Consumo de medicamentos por prescripción o disponibles en mostrador, y síntomas de disfunción del SNA, como disfunción eréctil o vesical,
Y la exploración física debe documentar la presión arterial en ambos brazos y la frecuencia cardíaca en posiciones supina, sedante y de pie. Y debe registrar la presencia de síntomas. La vigilancia ambulatoria no invasiva de la presión arterial durante 24 horas puede usarse para determinar las respuestas de la presión arterial a otros estímulos de la vida diaria, como ingestión de alimentos y esfuerzo. Tratamiento. El tratamiento de la hipotensión ortostática casi siempre se enfoca en aliviar la causa, o si esto es imposible, en ayudar a las personas a desarrollar estrategias para manejar el trastorno y prevenir caídas y lesiones. Deben evitarse los medicamentos que predisponen a la hipotensión postural. La corrección de la deficiencia de líquido y la prueba con distintos antihipertensivos son ejemplos de medidas diseñadas para corregir la causa. Las medidas diseñadas a ayudar a las personas a prevenir las caídas ortostáticas sintomáticas de la presión arterial incluyen ambulación gradual para permitir que el sistema circulatorio se ajuste, o sea, sentarse en el borde de la cama varios minutos y mover las piernas para iniciar la función de la bomba muscular esquelética antes de ponerse de pie. Evitar situaciones que favorezcan la vasodilatación excesiva. Por ejemplo, ingerir alcohol, ejercicio vigoroso en ambientes cálidos. Diaforesis o pérdida de líquidos corporales. Las pantimedias elásticas bien ajustadas o una prenda de soporte abdominal ayudan a prevenir el estancamiento sanguíneo en las extremidades inferiores y el abdomen. Pueden recurrir al tratamiento farmacológico cuando los métodos conservadores fallan. Pueden usarse varios tipos de fármacos. Los mimeracoratoides pueden usarse para reducir la pérdida de sal y agua y es probable que aumenten la sensibilidad adrenérgica. Los agonistas de receptor 2 para vasopresina pueden reusarse para reducir la poliuria nocturna. Pueden usarse fármacos simpático-miméticos con acción directa en los vasos de resistencia. Por ejemplo, fenilefrina, noradrenalina, clonidina o en los vasos de capacitina. Muchos de estos compuestos tienen efectos colaterales indeseables. El octreotido, un análogo de la somatostatina, que inhibe la liberación de péptidos gastrointestinales vasodilatadores, puede ser útil en personas con hipotensión postprandial. En resumen, la hipotensión ortostática se refiere al descenso anómalo en las presiones sistólicas y diastólicas que ocurre al asumir la posición vertical. Una consideración importante en la hipotensión ortostática es la presencia de mareo y síncope. Entre los factores que contribuyen a su presencia está la disminución del volumen de líquido, medicamentos, envejecimiento, función defectuosa del SNA y efectos de la inmovilidad. El diagnóstico de la hipotensión ortostática se basa en las mediciones de la presión arterial en posiciones supina y vertical, así como en los antecedentes del síntoma, consumos de medicamentos y enfermedades que contribuyen a la caída postural de la presión arterial. El tratamiento incluye la corrección de las causas reversibles y la asistencia a la persona para que compense el trastorno y prevenga caídas y lesiones.